Hola a todos, como ya me conocen, mi nombre es Juliana Sánchez. En esta oportunidad tengo el agrado de compartir información en relación al tópico correspondiente al bipedismo y migraciones. Conceptualicemos un poco entonces lo que lleva relación con el bipedismo. Desde que los estudios de Charles Darwin sentaron las bases para comprender la evolución humana, las preguntas sobre cuándo, por qué y cómo nuestros ancestros empezaron a caminar sobre los dos pies siguen estando abiertas. El bipedismo básicamente está caracterizado por adaptaciones en el esqueleto para andar erguidos de una manera habitual. Esto es un rasgo distintivo que permite asignar a los fósiles al linaje de los homínidos, es decir, diferentes fósiles descubiertos se caracterizan o se designan como homínidos a partir de esta característica. Bajo la lupa de las pruebas fósiles existen, algunas más controvertidas que otras, opiniones respecto al cuándo. Probablemente entre 7 y 5 millones de años atrás, es decir, al final de la era del Mioceno, entre 23 y 25 millones de años. Ahora, existen diferencias anatómicas que por supuesto son determinantes entre individuos bípedos y los que son cuadrúpedos. Empecemos entonces por estos rasgos evidentes en los pies. Los Homo sapiens, pues tenemos un dedo gordo que es casi paralelo al resto. La planta del pie tiene forma de arco y tenemos un talón potente que absorbe el impacto. En cambio, lo que más salta a la vista en un primate cuadrúpedo es que el dedo gordo forma un ángulo con los demás, que esto por supuesto es perfecto para poder agarrarse o treparse a las ramas, pero evidentemente no les ayuda para estar un largo rato sobre sus dos patas. En el caso del fémur, en los humanos y antepasados, el fémur está inclinado hacia el centro. Esto hace que el peso recaiga de manera distinta sobre las rodillas y que estén más alineadas con el centro de gravedad del cuerpo. Está, digamos que más o menos en el centro de la pelvis. Y a lo largo del tiempo, pues las piernas también se han ido haciendo más largas, con todas las ventajas que por supuesto esto supone. En el caso de, como vemos en la imagen, el chimpancé o Australopithecus, tenemos pelvis mucho más alargada y en los laterales los fémur tienen una abertura más pronunciada y están más hacia los costados que hacia el centro con respecto a la pelvis de nosotros los humanos. Si hablamos de la caja torácica, pues nosotros tenemos un tórax en forma de barril, se podría decir. Entonces esto permite balancear mejor los brazos al caminar y que el torso se flexione mejor. Sin embargo, los chimpancés, como bien observamos en la lámina, es como más cónico. Incluso en el Australopithecus afarensis lo era, pero en menor proporción. Entonces vemos también lo ancho de las costillas que también se hace evidente en la base para poder albergar sus grandes intestinos herbívoros. La columna vertebral también pues se hace evidente si la vemos de lado como está en la imagen. Tenemos una columna en forma de S que le da un mejor movimiento y equilibrio al andar. Lumbares y cervicales están más curvadas que en un chimpancé. En este caso pues estos tienen la columna más recta y la pelvis fémur en una posición que ya se hace se hace evidente, ¿no? De su forma cuadrúpeda. Por eso que cuando practican la bipedestación pues tienen cierto tambaleo para poder mantener el equilibrio. Y bueno, finalmente tenemos el foramen magnum que en la columna vertebral se une con la cabeza mediante ese agujero que podemos observar ahí en la lámina que se llama foramen magnum. En el chimpancé está en la parte de atrás del cráneo, pero por ejemplo en el Australopithecus afarensis y en nosotros mismos está debajo. Así la columna se inserta totalmente de forma vertical. En relación a los hallazgos, tenemos en primer lugar, ubicado a la izquierda de la lámina, una localidad conocida como La Etoli en Tanzania. Para las fechas de 1976, en este yacimiento africano, pues estaban preservadas en una fina capa de cenizas volcánicas junto con huellas de otros animales y por un equipo liderado o mejor dicho, de paleoantropólogos
Entre estas fechas, pues se consigue un rastro de casi 30 metros que contenía 70 pisadas fósiles de un antepasado de los humanos. Las huellas de la Etoli tienen de 3.6 millones de años de antigüedad y corresponden a 3 individuos que caminaron en una misma dirección, uno de ellos sobre las pisadas de otros. En 2015 fueron descubiertas 14 nuevas huellas de 2 individuos a 50 metros de estas anteriores ya mencionadas. Se cree que todas ellas son de la especie Australopithecus afarensis, a la que pertenece el famoso fósil conocido como Lucy, el cual fue descubierto en 1974 en Etiopía. Ahora nos vamos a Ileret en Kenia 2007, que es la información que tenemos en el medio de la lámina. En el norte de Kenia, en la ribera del lago Turkana, se encontraron en 2007 97 pisadas fósiles de por lo menos 20 individuos, en 2 capas sedimentarias con una antigüedad de entre 1.51 y 1.53 millones de años, lo que las convierte en las segundas más antiguas después de las encontradas en la Etoli. Las huellas en Ileret se distinguen de las de la Etoli porque los pies que las dejaron tenían una anatomía que nos puede resultar un tanto más familiar, porque son dedos más cortos que los de los simios. El dedo gordo es paralelo al resto y hay un arco en el pie, así como sucede con nuestro caso. Si hablamos de Hampisburgo en el Reino Unido en 2013, tenemos que las huellas más antiguas identificadas hasta la fecha fuera de África son las que se encontraron en 2013 en esta playa cercana a esta localidad. Tienen entre 1.000.000 y 780.000 años de antigüedad y se cree que las dejaron varios individuos que se desplazaron en la misma dirección por el margen o digamos esa costa de un río. Se estima que las dejaron individuos de distintas edades, promedios entre 0.93 y 1.73 metros de altura, con una morfología de pies como la nuestra, arqueada y con el dedo gordo alineado con el resto. Podría ser, o estaríamos hablando de repente de un Homo antecesor, la única especie de homínido que se conoce en Europa con esta antigüedad y cuyos restos se han identificado en Artapuerca. Tenemos un cuestionamiento bastante importante de cómo nos hicimos bípedos. Y básicamente pues existen 2 hipótesis, más allá de, pues, de las diferentes concepciones que también puedan tener los variados autores. Entonces tenemos que habitualmente los cambios climáticos que han ido sucediendo a lo largo de la historia de la Tierra suponen la extinción, diversificación y aparición de nuevas especies. Y lo mismo sucede con nuestra rama evolutiva. Muchos autores relacionan las fluctuaciones climáticas con hitos evolutivos en los homínidos. Uno de esos cambios justamente fue el causado por el choque de las placas tectónicas índica y euroasiática, dando lugar al Himalaya y modificando las corrientes de viento. Esto fue el responsable de la desaparición de grandes extensiones de bosques húmedos, dando paso a un paisaje más arbustivo o en este caso de sabana. Los homínidos que se quedaron en el bosque dieron lugar a los simios no humanos actuales, mientras que los que ocuparon el mosaico de sabana árboles dieron lugar a los homínidos de nuestro linaje. Entonces esto es lo que se conoce como la hipótesis de sabana, que fíjense bien, favoreció distintas teorías sobre el bipedismo, pero estas han quedado en la actualidad un tanto desfasadas con el descubrimiento de fósiles de homínidos de más de 4 millones de años, como el de los Ardipithecus. Los estudios de paleontología indican que entre 7 y 4 millones de años los hábitats de los homínidos eran boscosos, con algunos claros, pero nunca de sabana abierta. De este modo, entonces el bipedismo se debió desarrollar en un entorno boscoso con un medio de locomoción opcional, como es en el caso de los Ardipithecus. Y en algún momento, entre 2 o 3 y 2 millones de años, evolucionó un sistema bípedo obligado como el nuestro, coincidiendo pues con la apertura de las sabanas y el nacimiento del género Homo. Por eso existe otra hipótesis también que debemos conocer, que es la de la topografía compleja.
En este caso, destacada por supuesto como autor Isabel Winder, para el 2015, pues los primeros homínidos vivieron en terrenos escarpados, variados tectónicamente, persiguiendo a sus presas por las laderas, usando las manos para agarrarse y saltando en dos patas para superar esos desniveles. Esto se da dado a la rama occidental de Rift Valley que se formó hace unos 25 millones de años. Entonces, la formación de la grieta fragmentó la topografía, creando montañas, profundos valles y lagos. Esos nuevos y variados nichos podrían haber catalizado la evolución de los primates y así su especiación. Como bien podemos observar en la imagen, vemos cómo estos primates iban por las laderas de tales montañas y pudo haber sido esto, pues, un rasgo, digamos, evolutivo de adaptabilidad que los llevó al bipedismo. ¿Cómo favoreció el bipedismo? También un cuestionamiento importante porque hablaríamos de las implicaciones que estos tienen. Entonces, vemos caracterizaciones como manos libres. Al no necesitar las dos extremidades para desplazarse, se pueden utilizar para transportar alimentos y a las crías. Se pueden alcanzar frutos de los árboles sin subirse a ellos y más adelante pues permitiría la manipulación de utensilios, la caza y las diferentes manifestaciones culturales. En el caso de menos calor, el hecho de no ofrecer toda la superficie de la espalda al sol y al separar el cuerpo del suelo caliente permite sobrellevar mejor las altas temperaturas y por ende sobrevivir con menos agua. Más energía. Andar sobre dos patas va a consumir menos energía que hacerlo a cuatro patas. Unidos a la ventaja anterior, esto permite recorrer distancias más largas con menos alimento, algo importante en un entorno en el que constantemente había para ese entonces que huir o buscar comida. Entonces se tiene una gran resistencia para andar o correr muchos kilómetros en comparación con los cuadrúpedos. En mención al mejor campo visual, pues al tener los ojos en una posición más elevada, pueden detectarse mucho antes posibles depredadores por encima de los arbustos o ahuyentarlos con piedras en caso de que sea necesario. Y por supuesto también es más fácil divisar fuentes de alimento. Ahora, una apariencia intimidatoria. Esa postura erguida va a aumentar aparentemente el tamaño corporal y puede evitar enfrentamientos con ciertos depredadores. Una mejor comunicación, pues la inserción del cráneo con la columna va a dejar suficiente espacio para que las cuerdas vocales permitan, por supuesto con el paso del tiempo, la aparición del lenguaje articulado. Aunque el resto de los simios actuales tuvieran la misma capacidad cerebral para hablar que nosotros, morfológicamente le es imposible por la estructura de su aparato fonador. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros no somos los únicos animales bípedos. Como bien lo indica en la imagen, hay otros como por ejemplo el avestruz, el pingüino, la gallina o incluso el canguro, o por ejemplo la lagartija Jesucristo, que esta pues utiliza el bipedismo cuando, cuando ésta lo requiere. Por ejemplo, cuando se dirige a un objeto pequeño donde le es ventajoso un amplio campo visual. Entonces es lo que se le denomina como bipedismo facultativo. Sin embargo, todas estas especies, por supuesto, difieren de los seres humanos por completo en su anatomía y en las habilidades que tienen estas extremidades superiores. Incluso podemos ver que el canguro constantemente es un animal bípedo, pero no camina, sino que este se transporta o va a migrar por medio de los saltos. Entonces son aspectos o características completamente diferentes a nosotros también como animales bípedos. Entonces podemos considerar que nuestro bipedismo es un rasgo que nos hace humanos o que nos convierte realmente en humanos. Les presento entonces las referencias consultadas para la elaboración de mi video y de antemano pues agradeciendo por su atención.